Hola, en el video de hoy veremos cómo hacer este arnés. Los materiales necesarios son tirante de brasier de 12 mm, 7 ceros de 12 mm, una argolla de 19 mm, 6 ochos o correderas de 12 mm, cinta métrica, tijeras y alfileres. Recortamos 4 tiras de 60 cm y 2 de 54 cm. Colocaremos en cada una de las tiras los ochos o correderas con el lado afelpado del tirante hacia adentro. Las medidas mencionadas anteriormente son para las tallas L a 2XL. Pasamos a coserlos con una puntada recta. Esta misma puntada se usará para todas las costuras, aunque también podemos usar una punta en zigzag en 2 de ancho y 1.5 de largo. Cuando coso varios tirantes, como en este caso, lo realizo de manera continua. Solo jalo un poco hacia atrás cada uno de los tirantes que voy terminando para evitar que se atoren al momento de realizar el retroceso del siguiente tirante a coser. Las medidas de estos tirantes para las tallas XS a M son 4 tiras de 54 centímetros y 2 de 50 centímetros. Armamos el centro de nuestro arnés con 4 tiras de 12 centímetros y 2 de 10 centímetros. Al centro delantero le colocaremos la argolla de 19 milímetros. Para las tallas XS a M son 4 tiras de 8 centímetros y 2 de 6 centímetros. Este modelito de arnés me lo pidieron por Instagram. Aún tengo pendiente muchas sugerencias, espero pronto realizarlas. Ya que cosimos todos los tirantes, pasamos a recortar los sobrantes de hilo y del tirante también, de manera redondeada. Pasamos fuego ya sea con una vela o encendedor para evitar que se nos deshilache. Tomamos el centro delantero y en la tira más pequeña le colocaremos las tiras de la cintura y las de la cadera y entrepierna en las demás tiras. Cuando coloquemos las tiras revisamos que estén derechas.
Terminando, volteamos y colocamos ahora las tiras al otro centro de igual manera, revisando que también estén derechas, y cosemos. Para finalizar, repetimos el recorte de todos los hilos y el pasar el fuego. Es así como nos queda nuestro arnés a moltea en las dos medidas mencionadas. También lo pueden combinar con este arnés que hicimos anteriormente. Aquí les estaré dejando el video. No olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.